Dando continuidad a nuestras medidas de resumen dentro de la estadística descriptiva, ¿verdad? También las conocemos como medidas numéricas descriptivas. Entonces, vamos a la última parte que vienen a ser las medidas de posición. Entonces ya vimos las medidas de centralización o de tendencia central, las de dispersión o de variabilidad y ahora nos vamos a las medidas de posición. En este caso particular, para las medidas de posición, solamente vamos a estudiar medidas de posición para datos agrupados, ¿verdad? Porque tienen mayor significación que para datos simples, ¿verdad? Aparte de eso que son más fáciles de identificar y son los que más se utilizan, ¿verdad? Entonces utilizamos más las medidas de posición para datos agrupados, por eso vamos a centrarnos solamente en ellos. Entonces las medidas de posición son tres en total y el primero de ellos son los cuartiles, ¿verdad? Los cuartiles son tres valores, en realidad los cuartiles son cuatro, pero lo que calculamos siempre son tres nada más, porque dividen al grupo de las variables, o sea, al conjunto de datos. En los cuartiles dividen al grupo de datos en cuatro grandes grupos y cada grupo representa el 25% del total. Por eso se llama cuartil, ¿verdad? Viene del un cuarto, ¿verdad? Un cuarto pues siempre es 25% si hacemos en porcentaje, ¿verdad? Entonces, el cuartil uno sería el 25, el cuartil 2 sería 50, el cuartil 3 sería 75 y el cuartil 4 ya es el 100%. Entonces, por eso generalmente no se calcula el cuartil 4, se calcula del 1 al 3 nada más. ¿Verdad? Recordemos siempre que las cuatro partes son iguales, los pedazos son simétricos, cada uno representa un 25%, ¿verdad? Se representa por la letra Q mayúscula y como un subíndice tiene el cuartil que queremos calcular. Entonces, si queremos el cuartil 1, entonces sería Q1, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, el cuartil 2 Q2 y el cuartil 3 que sería Q3. Y así respectivamente, entonces este sería 25, 50, 75%. Y el Q4 que no calculamos viene a ser el 100% de los datos. ¿Verdad? Los cuartiles se calculan utilizando una fórmula, ¿verdad? Que viene a ser esta. Esta es la fórmula para calcular los cuartiles. Q sub K es igual a LRI, que sería nuestro límite real inferior, más K por N dividido 4, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia absoluta por C, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que atender en esta fórmula es, ¿verdad? Ya dije, K representa el cuartil que queremos, ¿verdad? Entonces en este caso, para los cuartiles, la K varía del 1 al 4, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4. La misma K que aparece aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, límite real inferior sería del intervalo en donde está el cuartil que queremos calcular. Luego tenemos N, que es el total de datos. Entonces tenemos el cuartil que queremos calcular, ¿verdad? La posición por el total de datos dividido 4. Menos la frecuencia acumulada anterior. Siempre se utiliza la frecuencia acumulada que está antes del intervalo en donde se encuentra el cuartil que queremos calcular. La frecuencia absoluta dividido frecuencia absoluta sí es la frecuencia absoluta del intervalo y sé que es el ancho de clase. Esta fórmula es muy parecida a la fórmula de la mediana. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la mediana, por ejemplo, acá era límite real inferior más y acá era n dividido 2, ¿verdad? Entonces en vez de n dividido 2 ahora es k por n dividido 4. Y el resto se mantiene igual. Es la misma fórmula prácticamente para el cálculo de la mediana, solamente que tiene esta pequeña diferencia, ¿verdad? El k por n dividido 4 en este caso particular. Y justamente es lo primero que se calcula para poder obtener el cuartil que estamos buscando. Aparte de eso, tienen que saber que los cuartiles no es la medida que encontramos, el resultado que obtenemos con la fórmula. Hay que interpretarlo, es un intervalo. Entonces vamos a ir viendo también en el ejemplo cómo se hace. Hay que interpretar el resultado. Luego de los cuartiles vienen los deciles, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo quiero calcular un porcentaje distinto al 25, al 50, al 75%? Entonces puede ser que yo quiera calcular el 30% de los datos. En cambio, los cuartiles van de 25 a 50, 25, 50, 75, pero yo quiero el 30.
Entonces ahí aparecen los deciles. Los deciles dividen a la serie de datos, ¿verdad? Al grupo de datos en 10 partes iguales. Y cada pedacito equivale al 10%, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que van del 10, 20, 30. Si quiero calcular el 40% de los datos, entonces no voy a utilizar cuartiles, obviamente. Entonces tengo que recurrir a los deciles. Hay varios ejercicios en donde no aparece, por ejemplo, no dice calcular el cuartil 1, el decil 3, no, sino dice pregunta por el 30% de los datos o por el 25% de los datos o el 75%. Entonces ahí ya va a depender de la interpretación de cada uno, elegir la fórmula que le parece, que corresponde y que le va a dar el resultado que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces hay que entender esa parte. Entonces, cuando queremos calcular un porcentaje distinto a lo que es los cuartiles, que sería 25, 50 y 75, entonces puedo recurrir a los deciles que van de 10 en 10. La fórmula es muy parecida, solamente que acá en vez de representar por Q, entonces es una D mayúscula y la K en este caso varía del 1 al 10. En el caso de los cuartiles variaba del 1 al 4. La fórmula en sí es prácticamente igual, varía nada más aquí, ¿verdad? K por N dividido 10. En el caso de los cuartiles era K por N dividido 4. Ahora tenemos entonces K por N dividido 10. Esa es la diferencia ahora en la fórmula. Y por último, ocurre que si de repente quiero calcular el 5% de los datos, entonces no me sirven los cuartiles ni me sirven los deciles y aparecen los percentiles. Los percentiles dividen a los datos en 100 pedazos iguales, entonces cada uno de ellos representa un por ciento, ¿verdad? Entonces tengo desde el 1 hasta el 99, en realidad hasta el 100, ¿verdad? Y ahí puedo calcular el 3%, el 5%, el 18%, el 33%, el 71% de los datos, sin ningún inconveniente con los percentiles. Y ahí entonces la fórmula nueva que tenemos es reemplazamos la Q de los cuartiles y la D de los deciles por una P mayúscula de percentiles sub K, ¿verdad? En este caso la K va a variar del 1 al 100. Y acá también lo que varía en nuestra formulita es esto, K por N dividido 100. Entonces ahora esto vienen a ser percentiles. Entonces, para los cuartiles era K por N dividido 4 y para los deciles K por N dividido 10 y ahora entonces tenemos K por N dividido 100. ¿Estamos? Entonces tenemos cuartiles, percentiles y deciles. Son 3 en total. Y ahora vamos a ver entonces en un ejemplo cómo se hace, cómo se aplica la fórmula y cómo se hace la interpretación en sí del problema. Entonces aquí en el ejemplo dice, la tabla muestra la experiencia en años de las enfermeras de un gran centro hospitalario. Entonces tenemos la tablita, fíjense, la experiencia que está en años cumplidos, entonces hay gente que tiene de 0 a 3 años, de 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 15, de 16 a 19, 20 a 23, 24 a 27 y esta es la cantidad de enfermeras o enfermeros, ¿verdad? Entonces hay 18, 42, en total tenemos 334. Algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que es muy útil, digamos, a la hora de calcular las medidas de posición. Fíjense que nuestras tablas generalmente empiezan de menor a mayor. Entonces, si hablo en función a las variables, ustedes no le miren a las frecuencias, solamente miren las variables. Entonces, las variables menores siempre están arriba y las variables mayores siempre están abajo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, los menores hacia arriba, los mayores hacia abajo. ¿Está? Bueno, entonces a partir de ahí dice sobre qué edad se ubica el 25% de las enfermeras de mayor experiencia, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense, ¿verdad? Las enfermeras de mayor experiencia, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Están aquí arriba o están aquí abajo? ¿Verdad?
Obviamente que los que tienen mayor experiencia laboral, mayor cantidad de años trabajando en ese hospital, están aquí, ¿verdad? Aquí abajo. Y la pregunta dice el 25% de las que tienen mayor experiencia. Ok, entonces aquí, gente, no es el 25% del total, ¿verdad? Que sería viniendo de aquí, de arriba para abajo. No, es el 25% de los mayores. Entonces es esto. Lo que está aquí abajo es lo que yo quiero. Y una vez que tenemos eso, entonces, fíjense, esta línea representa nuestro total de datos, ¿verdad? En este caso, como habla del 25%, entonces puedo centrarme en los cuartiles o me sirve también el percentil 25. Acuérdense, son eh, medidas que se relacionan, entonces yo puedo calcular el percentil 25 o el cuartil 1 y en ese caso entonces van a coincidir los resultados porque el cuartil 1 representa 25% de los datos y el percentil 25 también representa 25% de los datos. Entonces en este caso lo que hice fue una línea recta y acá voy a dividir mis datos. Esta línea representa el 100%. Entonces acá tengo 25, 50, 75 y 100. Estamos. Entonces acá lo que hago es, ¿verdad? El percentil 75 está aquí y marco el percentil 75. ¿Por qué voy a marcar el percentil 75? Porque yo quiero el 25% mayor. Entonces el 25% menor sería este, ¿verdad? Aquí empieza en 0. Entonces este sería el menor, pero yo quiero el mayor, entonces es esto, ¿verdad? Sería 100, que es el total, menos este 25, entonces me queda 75. Entonces aquí está lo que yo quiero calcular, este 25% mayor, ¿está? Entonces a partir de ahí, fíjense, hacia la izquierda tenemos los de menor experiencia y hacia la derecha los de mayor experiencia. Entonces aquí tengo 75% y aquí me sobra este 25%. Y esto es lo que yo quiero, este 25%. Ahora, a partir de cuántos años de trabajo corresponde ese 25% mayor? ¿Verdad? Eso es lo que tengo que calcular. Y entonces ahí, entonces, K viene a ser 75, voy a hacerlo por percentil en este caso, percentil 75, pero si ustedes quieren hacerlo por cuartil, podría ser cuartil 3 también, y les recomiendo que lo hagan a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, prueben a hacer un poco el cálculo, el cuartil 3, y tiene que salir el mismo resultado. En este caso yo lo estoy haciendo por percentil. Entonces, percentil 75, y ahí lo primero que tengo que hacer es calcular en qué intervalo se encuentra mi percentil 75. Entonces lo primero que hago es esto, K por N dividido 100. En este caso en la tabla, ¿verdad? N era 334. Entonces tengo 75 por 334 dividido 100. Este es el primer cálculo que hago. Es parecido a la mediana. ¿Se acuerdan que en la mediana lo primero que hacíamos era ese cálculo N dividido 2 para ir a buscar en la frecuencia acumulada? Acá es lo mismo. Entonces, 75 por 334 dividido 100, en este caso, y me sale 250,5. O sea, este es el valor que tengo que ir a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, para poder calcular las medidas de posición, necesariamente necesito tener la columna de las frecuencias acumuladas. Me voy a ir a la frecuencia acumulada y voy a buscar el intervalo en donde entra este 250,5. Y a partir de ahí entonces vamos a tener el límite real inferior, la frecuencia absoluta, el valor de la frecuencia acumulada anterior y el ancho del intervalo. Y ahí ya completo todos los datos que necesito para aplicar la fórmula. Por eso acá les dejé otra vez anotado para saber en cuál clase se halla este dato, se calcula la frecuencia acumulada. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ir a buscar el intervalo en donde se encuentra el valor que estoy buscando. Entonces aquí, fíjense en la tabla, le agregué en este caso, ¿verdad? La tabla, la columna de frecuencia acumulada y voy buscando 250,5. Y fíjense que aquí es 248 y en este intervalo 288 aquí entra ese valor 250,5.
Por lo tanto, el intervalo en donde se encuentra el percentil 75 es este, de 16 a 19. Y a partir de ahí entonces aplicamos nuestra fórmula, ¿verdad? Ahí está donde se localiza el valor, ¿verdad? Y acá entonces aplicamos la fórmula. Es 15,5, que sería el límite real inferior, que está aquí, ¿verdad? De 16. Y luego aplicamos la fórmula K por N dividido 100 menos, ¿verdad?, la frecuencia acumulada que está antes, que sería el 248. Acá este tiene un pequeño error. Voy a tratar de corregirlo. A ver si podemos corregir esta parte. Bueno, en realidad voy a dejarlo así, pero este más 1, ¿verdad?, no debería estar allí. Tiene que ser directamente menos 248. Y dividido la frecuencia acumulada del intervalo, que viene a ser el 40. Y por C, que es el ancho del intervalo, en este caso es 4, ¿verdad? 16, 17, 18, 19. Entonces quiere decir que hay 4 números allí. Entonces voy a repetir de vuelta. 15,5 sale de aquí, límite real inferior, se obtiene restando al límite inferior 0,5, por lo tanto 16 menos 0,5 me da 15,5, más K, que es 75, por N 334 dividido 100, menos la frecuencia acumulada anterior. Y la frecuencia acumulada anterior es 248. Estamos. Este más 1, entonces hay que obviar. Esto está mal aquí, ¿verdad? Y dividido por la frecuencia absoluta del intervalo, que viene a ser el 40. Y se multiplica por el ancho del intervalo, que es 4. Se resuelve primero todo esto que está aquí adentro, luego se hace la multiplicación y por último hacemos la suma. Entonces acá tenemos que el percentil 75 es 15,65 años. ¿Qué pasa? Este 15,65 años no es que el percentil 75 es esto, ¿verdad? Si es solamente decir el percentil 75, entonces sería el 75% de los datos se encuentra entre 0, que es donde inicia mi tabla, ¿verdad?, entre 0 y 15,65, ¿verdad? Eso sería la interpretación del percentil. Pero en este caso particular, el problema está haciendo una pregunta puntual. Dice, ¿cuántos años, ¿verdad?, sobre qué cantidad de años se ubica el 25% de las enfermeras que tienen más años de experiencia, ¿verdad? Entonces ahí tengo que dar mi explicación. Dice, para que una enfermera esté comprendida dentro del 25% de mayor experiencia laboral, debe tener al menos 15 años, 7 meses y 24 días. Lo que hizo fue pasar este 15,65 en años, meses y días, ¿verdad? Entonces, para decir que la enfermera tiene una experiencia laboral, la mayor experiencia laboral, ¿verdad?, que está dentro de ese grupo de 25% de personas que tienen mayor experiencia laboral de entre todos, entonces tiene que tener por lo menos 15 años, 7 meses y 24 días de antigüedad. ¿Estamos? Entonces esa es la interpretación del problema en sí, ¿verdad? Porque hace una pregunta muy puntual. Pero en el caso de que ustedes van a solamente, por ejemplo, calcular el percentil 75, eso era el ítem del ejercicio, entonces yo hago el cálculo, encontré aquí la respuesta y tengo que interpretar, ¿verdad? Porque esta no es la respuesta en sí, este es el resultado de aplicar la fórmula. Ahora, la respuesta sería entonces el 75% de los datos se encuentra entre 0 y 15,65. Siempre hay que hacerlo en forma de intervalos. ¿Está? Las medidas de posición, sus respuestas siempre son intervalos. ¿Estamos? Entonces, con esto cerramos la parte de las medidas numéricas descriptivas o de la estadística de resumen. Hice solo un ejemplo, pero podemos ir viendo después más ejemplos si así lo requieren. Pero la aplicación de la fórmula siempre es la misma, ¿verdad? Siempre los deciles, los percentiles
y los cuartiles se aplican de la misma forma, se interpretan de la misma forma también. Entonces, por eso no les hice más ejemplos referente a esto. Ok, entonces dejamos esto por aquí y vamos a ir viendo más videos sobre más contenidos que tenemos de acuerdo al programa.